Toda España espera con ilusión el nuevo siglo, el XX. Apenas hay polémica sobre si es en 1900 o en 1901 cuando empieza el siglo. Esta vez hay unanimidad. Nunca tantos, 18,5 millones de españoles, han estado tan de acuerdo en algo, en su deseo de dejar atrás cuanto antes al fatídico siglo XIX. Atrás queda con el viejo siglo XIX la amargura del desastre del 98. Fue entonces, tras la guerra con Estados Unidos, cuando los españoles perdimos nuestras últimas colonias, Cuba y Filipinas, después de haber realizado el esfuerzo bélico más importante conocido hasta ese momento. Mandar al otro lado del Atlántico a más de 300.000 soldados, de los cuales 50.000 murieron y el resto, los supervivientes, regresaron a España en condiciones lamentables. Ellos fueron las auténticas víctimas del desastre. Todos pertenecían a las clases humildes y fueron a la guerra por carecer de las 2.000 pesetas que les hubiera costado librarse del servicio militar. Comienza el nuevo siglo, el XX. En general, los 18,5 millones de españoles entran en él con ilusión. Piensan que es casi inevitable que les vaya mejor que en el anterior. Los optimistas ven como buen augurio el que 1900 se estrene con un eclipse total de sol. Modernización y regeneración son las dos palabras de moda a comienzos de siglo. Los españoles asisten esperanzados al desarrollo de los últimos inventos del siglo recién terminado: la electricidad, el teléfono y la automoción. Confían en que ellos saquen a España del atraso que padece con respecto a Europa. De momento, solo los habitantes de las ciudades, el 30% de la población, el resto vive en el campo, tiene oportunidad de asistir a los cambios que empiezan ya a producirse. La gran atracción de este comienzo de siglo está en París. Está a punto de darse la salida a los 216 automóviles, varios de ellos españoles, que participan en la gran carrera del siglo, París-Madrid, en 3 etapas. Las altas velocidades que alcanzan los coches llegan a hacer una media de 100 km/h y el mal estado de las carreteras provocan en la primera etapa 7 muertos y 10 heridos entre los espectadores y conductores. Uno de los hermanos Renault muere en esta etapa. La prueba es suspendida y no llegará nunca a Madrid. Los nuevos inventos comienzan a mostrar su lado perverso. La conquista del aire es de todas las novedades la más atrasada de momento, pero los inventos de nuevas máquinas voladoras no cesan de producirse, como este de un sastre parisino que está a punto de probar desde la recién estrenada Torre Eiffel. Ha inventado un traje que sirve para volar. El resultado es un hoyo de 14 centímetros. Compitiendo con los espectáculos tradicionales de las ferias, el cinematógrafo, que cumple 5 años con el nuevo siglo, se está convirtiendo en el favorito del público. Las barracas de feria se llenan de gentes ansiosas de ver las novedades, especialmente las que llegan de París. Muy pronto aparece el color. Son películas coloreadas a mano por el cineasta español Segundo de Chomón, gran especialista en efectos especiales. ...17 de mayo de 1902...
El que va a ser nuevo rey de los españoles, Alfonso XIII, que acaba de cumplir 16 años, se prepara para su coronación. Se acaba así la regencia de su madre, María Cristina, que ha durado casi 17 años. El cortejo real es seguido por más de 150.000 españoles que ven en el joven rey la esperanza de regeneración que acabe con el atraso secular de España y con el estado de postración que trajo el desastre del 98. Después de jurar la Constitución vigente, la de 1876, el nuevo rey sabe que el éxito de su reinado va a depender de su capacidad para transformar el país y para modificar las estructuras políticas y sociales hasta lograr que la España oficial se aproxime a la España real. España es entonces un país pobre, atrasado y desmoralizado en el que sus casi 19 millones de habitantes se baten a diario por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es tan alta que casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. Los que pasan de esa edad están casi condenados a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. Para abordar este grave problema, se crea a comienzos del siglo el Ministerio de Instrucción Pública. España es en 1900, salvo en zonas del País Vasco o Cataluña, un país sin apenas industria que da trabajo solo a la tercera parte de los obreros. El trabajo en fábricas es el más solicitado. El sueldo diario oscila entre 3 o 4 pesetas. Las mujeres cobran la mitad. Es también a comienzos del siglo cuando el Estado empieza a ocuparse de la protección social. El gobierno aprueba la Ley de Protección a Mujeres y Niños, que entre otras cosas prohíbe el trabajo a menores de 10 años, excepto a los que sepan leer y escribir, que podrán ser empleados desde los 9 años. En 1904 se establece, también por ley, el descanso dominical obligatorio. Los trabajadores pueden gozar así de un día de vacaciones a la semana. El movimiento sindical en los comienzos del siglo tiene poca fuerza. Por una parte, están los socialistas de la Unión General de Trabajadores, con implantación en Madrid, País Vasco y Asturias, pero que no llegan a 4.000 afiliados. Por otra están los socialistas libertarios, los anarquistas, sin una organización estable, pero con gran arraigo entre el proletariado catalán y el campesinado andaluz. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En él vive el 70% de los españoles, unos 13 millones. La mala distribución de la propiedad de la tierra, o grandes fincas o terrenos demasiado pequeños, la pobreza productiva del suelo, la escasez del agua y el deficiente desarrollo de los regadíos hacen que las condiciones de vida en el campo bordeen el nivel mínimo de subsistencia. Los sueldos, cuando los hay, son de 1 peseta diaria, la tercera parte que en la industria. El campo no es capaz de alimentar a todos sus habitantes. La emigración es la única salida. Desde los primeros años empieza a producirse el cambio social más importante de todo el siglo, que se mantendrá hasta la década de los 70, el desplazamiento de la población desde el campo a la ciudad. Madrid, Barcelona y Bilbao doblan su población en los primeros 30 años. Ello se debe a la necesidad de mano de obra de las nuevas industrias, que se están creando con el dinero que vuelve a España, procedente de las colonias perdidas en el desastre. A pesar de la reindustrialización de comienzos de siglo, el trabajo no llega para todos. España es durante casi todo el siglo XX exportador de mano de obra. Durante el primer tercio del siglo, 2,5 millones de españoles tienen que emigrar al extranjero, principalmente a América, a las que fueron colonias españolas. 700.000 de ellos no regresarán. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós.
Con el cambio del siglo, llega del extranjero una nueva moda: hacer deporte. Y se empiezan a imponer extraños deportes aquí casi desconocidos: el fútbol y el tenis. El fútbol recibe enseguida un gran espaldarazo cuando el joven rey, con motivo de su coronación, instituye una nueva competición, cuyo trofeo es llamado la Copa Real. Otra nueva moda que arrasa entre la gente pudiente y que surge a finales del XIX es el veraneo. Los ricos abandonan las ciudades cuando llegan los calores del verano en busca del frescor de la costa. En pocos años se convierte en todo un rito que se practica en los balnearios tomando el agua o en las playas de San Sebastián o Santander, los centros del veraneo elegante. Después de su coronación, Alfonso XIII inicia un largo viaje por España, cumpliendo así su propósito de conocer de cerca a los españoles y sus problemas. España es una monarquía liberal, de apariencia democrática, donde el rey comparte con las Cortes la soberanía del país. Los diputados son elegidos por sufragio universal masculino, aunque en la práctica son los caciques locales los que, practicando el clientelismo político, deciden las elecciones. Lo habitual es que las gane el partido que está en el poder cuando se celebran. El gobierno está en manos de dos partidos, el liberal y el conservador, que se turnan pacíficamente en el ejercicio del poder. Suelen ser las crisis internas de cada partido las que provocan su salida del gobierno. El conservador Antonio Maura es el político más sobresaliente de la época. Es un regenerador de la vida política que busca acabar con el caciquismo practicando la revolución desde arriba, reformando la administración local y acercando la sociedad a los políticos. Tiene poco éxito. 30 de mayo de 1906. El rey Alfonso XIII se dirige conduciendo su propio coche al Palacio del Pardo, donde está alojada la que será su futura mujer, la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg, sobrina de Jorge III. ...31 de mayo de 1906... Alfonso XIII y la princesa Ena acaban de casarse en la iglesia de los Jerónimos. El cortejo real se dirige hacia Palacio. Las calles están abarrotadas de público que quiere vitorear a los reyes. Cuando la comitiva real pasa delante del número 88 de la calle Mayor, alguien arroja un ramo de flores con una bomba. Los reyes salen milagrosamente ilesos del atentado, en el que mueren 30 personas y se producen decenas de heridos. El autor, un anarquista llamado Mateo Morral, se suicida antes de ser detenido. El cine continúa ganándose al público. Las barracas de exhibición se llenan para ver las películas que ya se hacen en nuestro país. Los tópicos y las españoladas son argumentos habituales de las nuevas películas. Ceuta, Melilla y otras pequeñas plazas en el norte de África es lo único que le queda a España de su pasado colonial. Aunque el 98 había dejado un ambiente popular de rechazo a las aventuras coloniales, España se ve abocada en la Conferencia de Algeciras de 1906 a asumir su responsabilidad internacional de control de las zonas de influencia en torno a Ceuta y Melilla, en el norte de Marruecos. Este territorio, muy montañoso, llamado el Rif, situado al sur de nuestro país, es disputado por las tres grandes potencias europeas, Francia, Inglaterra y Alemania.
Estratégicamente, para España, es importante mantenerse en esta zona para evitar que la ocupe otra potencia y haga vulnerable el flanco sur de nuestro país. Julio de 1909. Las tribus rifeñas atacan por sorpresa a las fuerzas españolas en el Barranco del Lobo, cerca de Melilla. Mueren varios oficiales y cientos de soldados. El gobierno de Maura decreta la movilización urgente de 20.000 reservistas para reforzar la zona. En el recuerdo de todos está lo ocurrido en la Guerra de Cuba y el agravio que supone para los obreros la redención en metálico, mediante la cual se libraron del servicio militar y de la guerra los que pudieron pagar 2.000 pesetas. Barcelona, 25 de julio. El embarque de reservistas, soldados que ya habían hecho el servicio militar, muchos de los cuales ya son padres de familia, provoca la ira espontánea de sus mujeres que impiden el embarque. La noticia corre rápidamente por la ciudad y riadas de gente sacuden al puerto. El antimilitarismo se hace presente. La protesta popular, azuzada por los partidos de izquierdas y por los anarquistas, se traduce en una huelga general que acaba en una insurrección en toda Cataluña, donde la ira colectiva empuja a la multitud al incendio y saqueo de edificios religiosos. La Iglesia, que mantiene una posición privilegiada dentro del Estado, se aparece a los ojos de la clase trabajadora estrechamente ligada a la clase dirigente. Su poca sensibilidad social junto a su intransigencia ideológica convierten a la Iglesia ante las masas populares en una institución enemiga de la libertad. La ira del motín de Barcelona se dirige por eso contra ella. No es la primera vez ni será la última. El primer ataque a iglesias y conventos se había producido ya en el siglo anterior, en 1820, con el comienzo del trienio liberal, y se volverá a producir durante las guerras carlistas, en la Revolución del 68 y en las guerras cantonalistas. El motín popular de Barcelona dura una semana. El gobierno declara el estado de guerra y utiliza al ejército para sofocar la revuelta. El balance es terrible. Más de 100 muertos, 800 heridos, 63 edificios religiosos quemados y cerca de 2.000 detenidos. De ellos, 5 serán fusilados, uno de los cuales, el anarquista Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna, es elegido como cabeza de turco responsable de la revuelta. La reacción popular de condena dentro y fuera del país provoca la caída de Maura. Finalmente, el ejército envía a 40.000 hombres a apaciguar Marruecos. 2.000 de ellos pierden la vida. Una de las consecuencias de la Semana Trágica es la reforma de la ley de reclutamiento que lleva a cabo José Canalejas, el nuevo líder liberal, que instituye el servicio militar obligatorio en caso de guerra o por sorteo en tiempos de paz. Don José Canalejas continúa desde el Partido Liberal la política regeneracionista emprendida por Maura y aprueba la ley de mancomunidades catalanas para dar cauce dentro del sistema al creciente nacionalismo catalán. También aborda Canalejas la separación Iglesia-Estado con leyes como la de libertad de culto y la llamada Ley del Candado, por la que se prohíbe el establecimiento en el país de nuevas órdenes religiosas. Estas imágenes corresponden a las pruebas que se realizan en 1906 en París del dirigible inventado por el ingeniero español Torres Quevedo. En España no ha interesado su invento. El ingenio logra alcanzar una velocidad de 63 km/h. El éxito es rotundo. Cuatro años después, este otro dirigible, el España, es comprado en Francia por el ejército español. El rey Alfonso XIII se dispone a aprobarlo. El interés que despierta la conquista del aire es enorme. En mayo de 1911 se organiza una carrera aérea, París-Madrid, en 3 etapas.
Este es el momento en el que el piloto Jules Vedrines aterriza en la playa de San Sebastián. Lo primero que hace al tomar tierra es preguntar dónde está. Gran Vedrines llega a Madrid, es el ganador, aterriza en Getafe y es recibido como un héroe. Aunque España sigue siendo un país subdesarrollado, la repatriación de capital físico y humano de Cuba hacen que desde comienzo de siglo la industria española se modernice. Los nuevos astilleros, la industria siderúrgica y la implantación de la nueva industria del automóvil son algunos de los ejemplos. En el mundo del trabajo continúan por parte del gobierno las reformas sociales. En 1908 se regula el derecho a la huelga y ese mismo año se crea el Instituto Nacional de Previsión, origen de lo que serán las pensiones. Las condiciones de trabajo siguen siendo muy duras y el nivel de vida de las clases obreras muy crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. En 1910, los anarcosindicalistas crean en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Se trata de un sindicalismo apolítico que a través de la acción directa y de la huelga general revolucionaria pretende sustituir el régimen burgués por el ideal anarquista, el comunismo libertario. También en este mismo año, Pablo Iglesias, fundador de la UGT, es elegido por primera vez diputado en las elecciones por el Partido Socialista. Es el primer representante obrero en las Cortes. Es el 12 de noviembre de 1912. Don José Canalejas acaba de ser asesinado. Es el primer magnicidio del siglo. Estas imágenes son una reconstrucción cinematográfica de la época. En ella debuta Pepe Isbert haciendo el papel de Pardinas, el anarquista que asesina a Canalejas y después se suicida. La capilla ardiente de Canalejas es instalada en el Congreso de los Diputados. El entierro lo preside el rey. Asisten millares de personas, entre ellos su sustituto, el conde de Romanones, y quien le seguirá 9 años después en la lista de magnicidios del siglo, Eduardo Dato. Agosto de 1914. Los jóvenes europeos son movilizados para ir a la que será la Gran Guerra. La feroz competencia imperialista entre las potencias europeas se va a dirimir en el campo de batalla. 50 millones de soldados serán movilizados. En España, las noticias de la guerra desgarran al país en una polémica entre germanófilos, la derecha, y aliadófilos, la izquierda. El gobierno conservador de Dato opta por la neutralidad. Bien es cierto que, dado nuestro aislamiento internacional, es una decisión casi forzosa. La decisión es bien acogida. La neutralidad es un estimulante para la actividad económica española que crecerá sin parar durante toda la guerra. La demanda de nuestros productos en el mercado extranjero se dispara. Desde la industria al campo, pasando por la minería, todos los sectores se ven beneficiados. Los beneficios, que son abundantes, son en parte utilizados para comprar empresas españolas que hasta entonces eran de capital extranjero. El país, ajeno a la guerra, prefiere enzarzarse en torno a los dos toreros de moda, Joselito y Belmonte. Mientras el fútbol se está convirtiendo en un deporte de masas, otro deporte, el esquí, que nos llega desde los países escandinavos, comienza a ser practicado, de momento con poca pericia. En Austria, como en los otros países en guerra, millares de niños sufren las consecuencias: hambre, frío, desnutrición, tuberculosis y tristeza.
Por iniciativa de la reina María Cristina, austriaca y madre de Alfonso XIII, centenares de niños austriacos son evacuados a nuestro país para poder ser atendidos de sus carencias y alejarlos de la guerra. Después llegarían niños de otros países. Estos que llegan en tren son franceses. A medida que transcurre la Primera Gran Guerra, los efectos para los trabajadores españoles se vuelven negativos. El encarecimiento de los productos de primera necesidad, debido a la escasez generada por el exceso de exportación, hace que estos doblen su precio en apenas 5 años. Debido a la presión sindical y al interés de los patronos en no interrumpir la producción, los salarios en la industria suben moderadamente, pero no tanto como los precios. Tanto la CNT como la UGT pasan a ser en esta época sindicatos de masas. Fuera del sector industrial, incluida la propia administración, los salarios no suben nada. En el campo, la situación es dramática. Hay hambre. El malestar y el descontento llegan también al ejército. El bajo nivel de sus sueldos y los polémicos ascensos por méritos de guerra que favorecen a los militares que sirven en Marruecos son los dos motivos de su irritación. En esos momentos el ejército cuenta con 16.000 oficiales para 80.000 soldados. En 1916 se crean las llamadas Juntas de Defensa, una suerte de sindicato militar contrario a las ordenanzas castrenses que el poder civil se ve obligado a aceptar. La claudicación es vista por muchos como un mal augurio. La crisis llega también a la política española. Ya un año antes del comienzo de la Guerra Mundial, en 1913, se había roto la alternancia pacífica en el gobierno entre liberales y conservadores. A esto hay que añadir la progresiva fragmentación en tendencias que sufren estos dos grandes partidos. La inestabilidad política se hace cotidiana y los gobiernos se suceden a una velocidad de vértigo. No llegan a los 6 meses de media de permanencia en el poder. Enfrente, los nacionalistas catalanes, que han seguido ganando en fuerza, dan un paso más y se alían con republicanos y socialistas para reclamar un gobierno provisional y unas cortes constituyentes. Los dos grandes sindicatos, UGT y CNT, ven en el verano de 1917 el momento propicio para lanzar una huelga general revolucionaria. En estos momentos la UGT tiene unos 100.000 afiliados. La CNT tiene algunos menos, pero la mayor parte de ellos concentrados en Cataluña. Los huelguistas esperan que se produzca la colaboración del ejército a través de sus juntas militares, pero sucede todo lo contrario. Por orden del gobierno, este aplasta la insurrección. El resultado, más de 70 muertos y 2.000 detenidos, entre ellos los líderes de ambos sindicatos. Octubre de 1917. En Rusia triunfa la revolución bolchevique. Al grito de pan, tierra y paz, Vladimir Lenin, líder de la revolución, consigue arrastrar tras de sí al pueblo ruso que quiere acabar con la guerra y el hambre que ya han causado 8 millones de muertos entre los rusos. Trotsky, al mando de la Guardia Roja, después del asalto al Palacio de Invierno, se encarga en esos momentos de acabar con quienes se oponen a la revolución. El fantasma del comunismo recorre Europa. Los aires de la revolución llegan pronto a España, donde ambos sindicatos la acogen con esperanza. Es la demostración de que es posible un cambio radical promovido por los obreros. En marzo de 1918, un gobierno de concentración nacional se hace cargo del poder. Está presidido por Maura y participan todos los políticos importantes y es recibido con entusiasmo por la población. Como recoge esta caricatura animada de la época, el gobierno dura poco. Se rompe a los 9 meses coincidiendo con el final de la Gran Guerra Mundial. Después continúan los gobiernos débiles, breves y con escaso apoyo político.
El modelo político de la Restauración, basado en la alternancia, está muriéndose. Coincidiendo con el final de la Guerra Europea, en 1918 se extiende por toda Europa una mortal epidemia de gripe que también llega a España. Causa más de 150.000 muertes. Coincide además con una hambruna provocada por la escasez y el encarecimiento de los alimentos. Estas imágenes son las primeras que existen de una manifestación sindical. Corresponden al 1 de mayo de 1919 en Madrid y está organizada por la UGT. Están presentes los miembros del Comité de la Huelga General del 17 que han sido amnistiados. El movimiento sindical ha alcanzado desde 1914 un gran desarrollo y ha pasado a tener un papel importante en la política del país. La UGT alcanza ya los 250.000 afiliados y la CNT 700.000. El mes anterior, abril de 1919, los sindicatos han conseguido del gobierno la implantación con carácter general para todo el país de la jornada de 8 horas. También se ha hecho obligatoria la seguridad social y se establece un mínimo de jubilación para los trabajadores. Como en el resto de Europa, la agitación social en España se dispara con el final de la Primera Guerra Mundial. En el campo andaluz estallan numerosas huelgas revolucionarias promovidas por la CNT que acaban aboliendo la propiedad privada y proclamando el comunismo libertario en pequeños núcleos urbanos. Es el llamado trienio bolchevique. Pero es en Barcelona donde la situación se va a hacer extraordinariamente difícil. El origen es la huelga de la CNT en la empresa eléctrica La Canadiense, que acaba extendiéndose a toda la ciudad. El enfrentamiento entre patronos y obreros acaba por llegar a un lockout, cierre patronal de todas las empresas durante 2 meses. Quedan en la calle más de 100.000 obreros. Con el asesinato de un sindicalista anarquista, comienza una espiral de violencia nunca vivida hasta entonces. Anarquistas y patronos organizan sendas bandas armadas que acaban dirimiendo sus enfrentamientos a tiros. Es el pistolerismo. En 3 años se producen más de 200 asesinatos. Para acabar con el pistolerismo, el gobierno desencadena una represión contra los anarquistas desconocida hasta entonces. Las cuerdas de presos y la ley de fugas se ponen a la orden del día. Marzo de 1921. El presidente de gobierno Eduardo Dato es asesinado por 3 anarquistas. El líder conservador se convierte en víctima de la política que su gobierno está aplicando en Cataluña. Preside el entierro Alfonso XIII. El gesto entraña verdadero riesgo para el rey, porque los asesinos siguen en libertad y se teme que la amenaza terrorista apunte directamente a la corona. El charleston que baila esta madrileña de nombre artístico La Yankee nos llega desde Estados Unidos, la nueva gran potencia surgida de la Gran Guerra. Estamos en los felices 20. En esta década, la Belle Époque o los dulces años locos, se rompen los moldes de la vieja moral. En la moda se gana en libertad, aunque los bañadores tipo maillot que utilizan estas bañistas son prohibidos en las playas de San Sebastián y Barcelona. En el cine se ruedan con profusión películas pornográficas que en pases restringidos tienen mucho éxito entre la burguesía y la aristocracia.
Talavera, 16 de mayo de 1920. José Gómez Ortega, Joselito, acaba de ser corneado por el quinto toro de nombre Bailador. Cuando llega a la enfermería, ya está muerto. Su cuñado, que también torea esa tarde, el torero Ignacio Sánchez Mejías, está presente. La conmoción es enorme. El torero, con solo 25 años, se había convertido en el ídolo de media España. La otra media era de Belmonte. Joselito es enterrado en Sevilla. Exactamente 2 años después, en mayo de 1922, en la Plaza de Toros de Madrid, el toro Pocapena acaba con la vida de Manuel Granero, torero valenciano que con solo 20 años parecía estar llamado a ocupar el vacío dejado por Joselito. Con la llegada de los años 20, Marruecos se vuelve a hacer presente en la vida española. El ejército español, 80.000 hombres, está ocupado en estos momentos en operaciones militares para hacer efectivo su dominio sobre el protectorado del norte de Marruecos. En la zona oriental, en el Rif, han de enfrentarse a las tribus bereberes mandadas por Abd el-Krim. El 21 de julio de 1921, las tropas rifeñas atacan masivamente y cercan a los 6.000 soldados españoles destacados en Anual. Días antes España había perdido otras 2 posiciones, cuyos defensores habían sido degollados por los rifeños. En una operación apresurada, el general Silvestre, que manda a las tropas, inicia una retirada que termina en desbandada. Se produce entonces una persecución de 140 kilómetros, los que separan Anual de Melilla, en la que las fortificaciones construidas por los españoles durante los últimos 10 años van cayendo una detrás de otra como fichas de dominó. La persecución acaba en Monte Arruy, donde 3.000 soldados españoles logran resistir 10 días. Finalmente, 2.300 de ellos son pasados a cuchillo y el resto hechos prisioneros. Es el peor desastre militar desde el 98. El llamado desastre de Anual se salda para España con 12.000 muertos y más de 1.000 prisioneros. Abd el-Krim llega hasta las puertas de Melilla. En medio de la honda conmoción que producen en España las noticias procedentes de Marruecos, se organiza el envío urgente de refuerzos a Melilla. Las tropas enviadas, 20.000 soldados que parten desde Ceuta, Málaga y Barcelona, son despedidas por cientos de españoles. Las operaciones de reconquista llevadas a cabo por los refuerzos llegados desde la península permiten recuperar gran parte del territorio perdido antes del otoño de ese año. Inmediatamente después se abre una investigación militar para depurar responsabilidades. La crisis de Marruecos provoca en la calle movimientos de protesta encabezados por los socialistas, quienes llevan la protesta hasta el Parlamento. Allí exigen el abandono de Marruecos y, además de al ejército, hacen al propio rey responsable del desastre. Las hostilidades entre el poder civil y el poder militar no hacen sino aumentar. El 13 de septiembre de 1923, desde Barcelona, su capitán general, Miguel Primo de Rivera, se subleva contra el poder establecido. El detonante es Marruecos, pero el origen está en la crisis política que el país vive desde hace años. 2 días más tarde, el rey Alfonso XIII, ignorando el mandato de la Constitución, acepta el golpe y apoya la formación de un gobierno formado exclusivamente por militares. El golpe de Primo de Rivera es recibido sin apenas oposición. Parte de la opinión pública lo ve incluso con simpatía. El nuevo régimen, una dictadura autoritaria, suspende la Constitución, clausura el Congreso, establece la censura de prensa y suprime la mancomunidad catalana. Primo de Rivera promete resolver los problemas del país en 90 días y se define a sí mismo como regeneracionista.
La llegada de la electricidad a la casi totalidad del país hace posible que comience a desarrollarse tímidamente una sociedad de consumo basada en nuevos inventos, los electrodomésticos. Estos, fabricados en serie, resultan ya asequibles para las clases medias. Para ayudar a vender también es necesario perfeccionar la publicidad y llevarla allí donde acude el público, a las salas de cine. Los problemas de España no se arreglan en los 90 días prometidos por el general Primo de Rivera, pero el directorio militar pone en marcha un ambicioso plan de desarrollo de obras públicas y se construyen 10.000 kilómetros de nuevas carreteras, lo que hará posible que el parque automovilista se multiplique por 3 en el plazo de 10 años. También se construyen cerca de 1.000 kilómetros de vías de ferrocarril y se renueva el material ferroviario. Durante la dictadura se pone en pie una política hidráulica de gran importancia para el país. Se crean las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento integral del agua. Se construyen embalses, saltos de agua y sobre todo canales de riego. Se crean 70.000 hectáreas de regadío y se mejoran las ya existentes. El plan de obras públicas tiene un efecto muy positivo sobre la economía española. Produce una expansión industrial, un notable incremento del empleo y una evidente estabilidad social. El número de huelgas disminuye de forma vertiginosa. La dictadura ha conseguido además la participación de la UGT en las instituciones sociales. Por contra, el sindicato anarquista CNT es declarado ilegal, lo cual provoca como reacción la potenciación de su sector más revolucionario que en 1927 creará la FAI, Federación Anarquista Ibérica. En el terreno político, Primo de Rivera se propone acabar con el caciquismo municipal. Para ello disuelve todos los ayuntamientos y diputaciones que pasan a depender de unas juntas civiles supervisadas por la autoridad militar. Con el tiempo, los alcaldes y concejales como estos que en enero de 1925 se dirigen a la Plaza de Oriente a cumplimentar al rey el día de su santo, vuelven a ser elegidos como siempre por el Ministerio de la Gobernación. ...8 de septiembre de 1925... se está produciendo el desembarco de Alucemas. El general Primo de Rivera, que inicialmente fue partidario del abandono de Marruecos, cambia de opinión, irritado ante los sucesivos éxitos militares del líder rifeño Abel Krim, quien ha cometido el error de extender su guerrilla al protectorado francés. En vista de eso, Francia y España han llegado a un acuerdo de colaboración para acabar con la insurrección rifeña. El desembarco forma parte de esa colaboración, aunque la mayor parte de los efectivos son españoles. De los 40 barcos de guerra y 70 aviones, tan solo unos pocos son franceses. Desembarcan 15.000 hombres. El plan es atacar al enemigo por la espalda desde el mar, dividiendo el Rif en dos partes. El éxito del desembarco es total. Solo hay que registrar una decena de bajas. En poco más de 6 meses, el ejército español dominará el Rif y Abel Krim se rendirá a los franceses. La guerra acaba totalmente en julio de 1927 y Marruecos deja ya de ser un problema para España. Los oficiales que han hecho su carrera militar en Marruecos, los llamados africanistas, Sanjurjo, Mola, Godet, Millán Astray y Francisco Franco, entre otros, consideran que en esta guerra el ejército ha devuelto a España el prestigio y la dignidad que años atrás había perdido en Cuba. Todos ellos jugarán importantes papeles en la década siguiente.
Primo de Rivera, que calificaba al régimen por él impuesto como una dictadura democrática, decide fundar un partido propio, el único autorizado en España. En 1924 nace la Unión Patriótica con el objetivo de constituir una plataforma política para el futuro. Sin embargo, Unión Patriótica no cristaliza. En diciembre de 1925, Primo de Rivera sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con este gesto afirma su voluntad de permanecer en el poder sin abandonar la dictadura. Diciembre de 1925. Es enterrado en Madrid el que durante muchos años ha sido el líder indiscutible y fundador del Partido Socialista, Pablo Iglesias. Su entierro es uno de los más multitudinarios de los conocidos hasta entonces. Entre los asistentes destaca Julián Besteiro, encargado de pronunciar el elogio fúnebre, quien más tarde pasará a ocupar la presidencia del Partido Socialista. También asiste Francisco Largo Caballero, que será su vicepresidente. Pablo Iglesias es enterrado en el cementerio civil. 23 de septiembre de 1928. Primo de Rivera preside el sepelio de 63 madrileños, de ellos 8 niños, fallecidos en el incendio del Teatro Novedades. El teatro estaba abarrotado de público cuando se declaró un incendio. 7 de febrero de 1929. Los españoles dan el último adiós a la madre del rey, a la reina María Cristina, que durante 17 años reinó en nuestro país como regente en nombre de su hijo Alfonso XIII. Muchos años antes, cuando llegó a España desde la corte austríaca, había sido recibida con frialdad. Ahora es despedida con cariño. La reina María Cristina es enterrada junto a su marido en el monasterio del Escorial. Estas imágenes de 1924 corresponden al momento en que se va a efectuar en Cuatro Vientos la última prueba oficial del autogiro, un invento del ingeniero español Juan de la Cierva. Se trata de un avión sin alas fijas que se sostiene en el aire mediante unas aspas que giran. La prueba es un éxito total. Es el primer avión del mundo capaz de aterrizar en vertical. Para la aeronáutica española, los años 20 están repletos de éxitos. 5 de abril de 1926. Este es el momento en que llega a Sevilla el crucero argentino Buenos Aires, que trae de regreso a España a los 4 aviadores del Plus Ultra que han cruzado el Atlántico. El momento es aprovechado para inaugurar un puente colgante, el Alfonso XIII. 3 días después, los héroes son aclamados a su llegada a Madrid. Los 4 aviadores habían salido de Palos de Moguer el 22 de enero en el hidroavión Plus Ultra, también conocido como la Cuarta Carabela. El vuelo ha sido patrocinado por el gobierno. Después de recorrer 10.000 kilómetros, llegan a Buenos Aires, donde son recibidos como héroes. La hazaña es utilizada por la propaganda oficial de la dictadura como uno de sus aciertos. En vista del éxito, el gobierno intenta patrocinar otras hazañas, como esta que está a punto de comenzar. 3 aviones salen con destino a Filipinas. Solo uno llegará, el Legazpi. O esta otra, la del Jesús del Gran Poder en 1929, que se prepara para batir la marca mundial de distancia cruzando el Atlántico. No lo consigue. En estas aventuras con destino a Hispanoamérica, subyace una cierta nostalgia imperialista de un país sin apenas colonias que se conforma con pequeñas gestas como esta, la llegada del nuevo gobernador a Santa Isabel en el Golfo de Guinea. Además de los aviadores, existen otros héroes. Este es Paulino Uzkudun, campeón de Europa de los pesos pesados. Ganó su título en 1926 en Barcelona, en este mismo estadio donde va a pelear con Primo Carnera ante 75.000 espectadores. Uzkudun goza de una gran popularidad. Esta vez pierde la pelea a los puntos. Otra triunfadora, Pepita Samper, Miss España 1928, que regresa a su tierra en Valencia después de haber participado en la elección de la Reina Internacional de la Belleza en París. No ha sido elegida,
pero es recibida con gran entusiasmo. En 1928, el gobierno organiza en Barcelona una serie de actos para celebrar los 5 años de la dictadura. Preside el general Primo de Rivera. Ese mismo año reaparecen los conflictos y las críticas contra la dictadura, especialmente contra la creación el año anterior de la Asamblea Nacional, un simulacro de congreso en el que los diputados son elegidos por el gobierno y que pretende redactar una nueva constitución de carácter autoritario y corporativo. Este proyecto para institucionalizar la dictadura es muy mal acogido y será un fracaso político. Primo de Rivera defiende en Barcelona su trayectoria política. Con hechos y con datos y con actos esta trayectoria gloriosa que le corresponde. Apenas un mes después, Primo de Rivera hace cambios en su gobierno. La cuenta atrás de la dictadura ha comenzado. ...1929... Comienzan los fastos organizados por la dictadura para demostrar que el país funciona. Sevilla y Barcelona se convierten en su escaparate. El 9 de mayo los Reyes inauguran en Sevilla la Exposición Iberoamericana, donde se dan cita todos los países hispanohablantes, más Estados Unidos, Brasil y Portugal. 10 días más tarde los Reyes inauguran también en Barcelona la Exposición Internacional, donde están presentes más de 20 países. Los éxitos de las dos exposiciones no impiden que la dictadura comience a resquebrajarse, que su prestigio económico se derrumbe y que la peseta caiga en picado. Los conflictos sociales y estudiantiles vuelven a la calle. El cantante se llama Maltraco. Esta es la primera imagen con sonido que se graba en España. Estamos en 1930. Este mismo año comienzan a rodarse en estudios españoles películas con sonido. Las primeras son musicales donde los cantantes populares son las estrellas. Este es el caso de Angelillo, que es llamado para intervenir en la película El negro que tenía el alma blanca. ...28 de enero de 1930... El general Primo de Rivera acaba de presentar su dimisión al rey. Esta es su salida del Palacio Real. La dictadura ha fracasado en su intento de crear un sistema político propio. Se ha quedado sola. Como confiesa el propio dictador poco antes de exiliarse, todo empezó cuando la dictadura dejó de ser dictadura para ir preparando el tránsito a la normalidad. Primo de Rivera sale hacia su exilio en París. Tras la caída de la dictadura, el problema político que se le plantea a la monarquía es cómo volver a la situación anterior al golpe, es decir, a la Constitución. Después de las perceptivas consultas, el rey nombra presidente al general Dámaso Berenguer. Apenas ha transcurrido un mes desde su salida de España cuando fallece en París el general Primo de Rivera, que es enterrado en Madrid con honores militares. Preside el duelo su hijo José Antonio. Abril de 1930. Llega a Sevilla el dirigible Conde Zeppelin, que el año anterior dio la vuelta al mundo en 21 días. Ahora hace escala en España en su vuelo inaugural entre Alemania y Estados Unidos. Está presente el rey Alfonso XIII. El dirigible tiene una longitud de 300 metros y 30 de diámetro. Alcanza una velocidad media de 150 km/h. El gobierno de Berenguer, cuyo régimen es conocido popularmente como la dictablanda, aborda la transición hacia la Constitución con tal lentitud que la opinión pública duda de que exista tal propósito y acentúa su distanciamiento de la monarquía. En agosto de 1930, los partidos republicanos, nacionalistas y socialista, unidos contra la monarquía, firman un pacto en San Sebastián para establecer la república a través de elecciones o por la fuerza. El levantamiento revolucionario republicano estalla en Jaca el 12 de diciembre de 1930.
pero la huelga general prevista como apoyo no llega a declararse. El resultado es un desastre. Los promotores del Pacto de San Sebastián son detenidos y los capitanes Galán y Hernández, responsables del levantamiento de Jaca, son fusilados. Estos hechos empujan a la inmensa mayoría de la opinión pública hacia la causa republicana. Cuando el gobierno se decide por fin a convocar elecciones generales, los partidos políticos amenazan con la abstención. Berenguer dimite. ...18 de febrero de 1931... Le sustituye el almirante Aznar, que forma un gobierno monárquico de concentración y convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Estos comicios se convertirán en un plebiscito sobre la monarquía. ¡Viva la República! 14 de abril de 1931. Se acaban de conocer los resultados de las elecciones municipales. Los republicanos han ganado en las capitales de provincia, no así en los pueblos. Las calles de las ciudades se llenan espontáneamente de gentes para celebrarlo. El rey y algunos de sus consejeros entienden que el país quiere una república. Alfonso XIII decide dejar voluntariamente, sin que haya enfrentamientos, el trono. Ese mismo día, el 14 de abril de 1931, abandona España hacia el exilio. El día 14 se proclama la República desde el balcón del Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol de Madrid. Lo mismo sucede en otras ciudades españolas. Esta es la segunda república de la historia de España. Alfonso XIII llega a Londres, a la estación Victoria, donde es recibido por una gran multitud. Alfonso XIII vivirá en el exilio hasta su muerte, en Roma, en 1941. Casi 50 años después de su salida de España, el 19 de enero de 1980, regresan a su patria los restos de Alfonso XIII. Y es precisamente en Cartagena, el mismo lugar del que partió hacia el exilio, donde son recibidos por su hijo don Juan de Borbón. Sus restos son conducidos al monasterio del Escorial, donde en presencia de su nieto, el rey Juan Carlos I, son enterrados en el Panteón de los Reyes.